Yo en este caso soy propietario de una vivienda protegida, me la adjudicaron, mi intención es venderla. ¿Lo puedo hacer? Lo vas a poder vender siempre y cuando cumplas unos requisitos. Hay algunas viviendas protegidas que, si han recibido un préstamo cualificado, bonificado, convenido, te pueden indicar que durante los 10 primeros años no se pueda vender el inmueble. El comprador al que yo le voy a transmitir mi vivienda protegida tiene que cumplir con algunos requisitos. Esta es una pregunta recurrente. Lo que notamos mucho en la oficina es que luego esta confusión surge porque los requisitos a la hora de ser primer adquirente son muy diferentes. Esto es algo también bastante habitual, a ti también te habrá pasado, que el cliente dice, bueno, pero es que yo cuando adquirí la vivienda pues no tenía la cocina, he puesto el aire acondicionado, le he cambiado las ventanas. ¿De alguna manera le puedo repercutir estas mejoras, este mobiliario que se queda en la vivienda en el momento de venderla a ese valor máximo legal de venta? Sí, no. Respuesta corta es no, bajo ningún concepto. Muy buenas tardes a todos, bienvenido al podcast inmobiliario de Templo Consulting. Hoy estamos aquí con Juan Pedro y el tema que vamos a tratar hoy es la venta de vivienda protegida. No es casualidad que te tengamos aquí hoy, Juan Pedro. Yo creo que eres uno de los que más experiencia tiene respecto a este tipo de viviendas. ¿Nos puedes contar un poco cuántos años llevas en el sector? ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Pues 15 años en el sector, especializado en vivienda protegida. No sé cuántas, no llevamos ya la cuenta de cuántas descalificaciones, autorizaciones e informes de venta hemos podido realizar de vivienda protegida, pero bueno, sí, es una de las especialidades que tenemos y somos referencia en la Comunidad de Madrid al llevar tantos años realizando gestiones y solucionando, en este caso, las dudas que le pueden surgir a los clientes que contactan con nosotros, que posteriormente realizan o no las gestiones, porque hay algunas veces que sí que contactan, pero no pueden descalificar o no pueden llevar a cabo el servicio, pero sí, muchos años ya en el sector especializado en vivienda protegida. Como mínimo resuelven la duda, ¿no? Si luego no se puede realizar la descalificación o no se puede concretar algo, pero la duda... Sí, siempre resolvemos las dudas, sí, correcto, siempre se le resuelve la duda que pueda tener el cliente en este caso. Estupendo. Vale, bueno, el tema central, como ya hemos dicho, va a ser la venta de vivienda protegida. Sabemos que dentro de la vivienda protegida pues hay un rango muy amplio de temas de los cuales se puede tratar. Ya hemos tratado algunos aquí en este canal como Plan 18.000, hablaremos también seguramente del alquiler, de otros tipos de gestiones. Hoy en concreto es la venta y yo he hecho los deberes míos, me he preparado de manera previa a empezar, en lugar de entrar digamos del tirón. No avasallar directamente con preguntas, sino algo de antecedentes, ¿no? Exactamente, una pequeña introducción histórica a lo que es la VPO aquí en España en concreto. Bien, interesante también tener esa información de... Claro, para saber de dónde venimos. Correcto. Y saber dónde estamos, ¿no? Sí, porque dónde vamos a ir es complicado. Salen noticias constantemente de que se va a ampliar el número de años, que de 15 va a pasar a 30, que no se va a poder descalificar. Claro. Pero bueno, hacer el repaso de dónde venimos y dónde estamos va a ser interesante para todos. Exactamente. Entonces, bueno, he visto que el primer antecedente que tenemos en la historia por parte del Estado interviniendo en el mercado de la vivienda es en el año 1911, a principios del siglo pasado, con la ley de casas baratas. Fue un primer intento que no hubo mucho efecto práctico, pero sí que sirve como el primer punto de partida de lo que en un futuro serán las viviendas de protección oficial que conocemos hoy en día. Posteriormente, ya hablamos de la época de la posguerra, pues nos encontramos con un país devastado por la guerra civil, entonces el Estado pone medidas y pone la iniciativa y aquí es donde nacen oficialmente las viviendas de protección oficial. Venimos de eso. Bueno, sí es verdad que durante esa época hubo intentos de también intervención en el mercado de la vivienda. No muy fructíferos, ¿no? No muy fructíferos y además se suma, aunque en general fue un periodo bastante inestable a nivel histórico, entonces pues... cosa que aprobaban, cosa que a los pocos años pues, se tenía que derogar o venía un cambio de régimen o lo que sea. Por eso partimos de la posguerra como el primer periodo, digamos, medianamente estable en el cual ya... se pudieron ejecutar miles de viviendas, que no fue algo anecdótico, ¿no? Exactamente. De hecho, fue la época en la que más vivienda protegida se construyó. Sí, o sea, yo tenía ese conocimiento. O sea, lo que sabía es que, por supuesto, se habían ejecutado miles de viviendas en la época franquista. Esto a mucha gente pues no le gusta que se diga, pero es una realidad, es un hecho, se puede comprobar y esto es lo que existe. Pero fíjate, no sabía
sabía que el inicio había sido en 1911, ¿no? Habías comentado. Sí, en 1911. No tenía ni idea. Como primer precedente. Sí, para antes de... Sí, de hecho, la década en la que más se construye, el primer, digamos, boom inmobiliario que vive España, es en la década de los 50, de los 60. Claro, que es el éxodo que se produce de lo rural a la ciudad. Exactamente. De hecho, barrios tan conocidos en Madrid como pueden ser Vallecas, Villaverde o Carabanchel, en parte están ahí gracias a esta política que se promovió. Y nada, y ya luego pues llegamos, esto es a modo introductorio, podríamos adentrarnos muchísimo más, pero bueno, es simplemente darle un pequeño contexto al que nos esté escuchando, ¿no? Pues de dónde venimos. Llega la transición y posteriormente la democracia. Artículo 47 de la Constitución, en este caso que dice que todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y accesible, si no me equivoco, o vivienda. Lo que no te dice es que tiene que ser en propiedad, que eso es lo que algunas veces confunde. Exactamente. En este caso, el ciudadano medio confunde el tener derecho a una vivienda a tener derecho a ser propietario en una vivienda, que es algo muy distinto. Exactamente. Y ya en época de democracia, aquí es donde cobran mayor protagonismo las autonomías, en este caso la vivienda protegida pasa a ser una competencia autonómica. Y en este caso, pues ya la Comunidad de Madrid desarrolla su propio marco legal, en este caso, y su propia política de vivienda pública, en este caso. Esa es un poco la introducción a nivel histórico. Muy interesante. Pero bueno, vámonos a la actualidad, vale. Vámonos de historia, vámonos al día a día. Presente. Ya hemos visto que, bueno, cómo ha ido desarrollándose la historia, pues lo más seguro es que haya muchísimas viviendas de VPO aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajamos nosotros. Y primera pregunta para ti, Juan Pedro. ¿Qué es una vivienda protegida? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, para definirlo de una manera sencilla, una vivienda protegida es una vivienda que tiene unas limitaciones legales. En este caso, la limitación legal que va a tener va a ser respecto a un valor máximo, un precio máximo legal de venta y un precio máximo legal de alquiler mientras dure su régimen de protección. Esta vivienda protegida siempre se va a ejecutar o se tiene siempre prevista desde el Plan General de Ordenación Urbana. De ese Plan General de Ordenación Urbana va a haber un tanto por ciento o unas parcelas ya que están acotadas y delimitadas, donde lo único que se puede ejecutar en este caso es vivienda protegida. Y además a estas viviendas o a estas parcelas o terreno también podríamos añadirle que cuando se produce un desarrollo urbanístico, siempre va a haber un 10% de aprovechamiento único que le va a ser otorgado en este caso al ayuntamiento. Y lo normal suele ser que el ayuntamiento destine estas parcelas después del desarrollo también a o dotaciones o vivienda protegida. Eso suele ser lo normal. Vale, es decir, que de cada suelo que se hace para ser urbanizable. Claro, o sea, de cada plan de actuación, de cada plan general de ordenación urbana o plan de actuación urbanística, siempre va a haber un tanto por ciento que se va a destinar en exclusiva a promover vivienda protegida. Vale, entendido. Después ya entraremos en las distintas características, o sea, que pueda ser pues para un tipo de protección u otro, pues vivienda protegida de precio limitado o vivienda protegida de precio básico. Bueno, ya después se determinará para qué tipología de vivienda protegida. Vale, entendido. Y en este caso, si nos ponemos en el lugar del propietario, yo en este caso soy propietario de una vivienda protegida, me la otorgaron en su día, me la adjudicaron, si no me equivoco, en su día, y ahora por circunstancias personales o por X motivo, mi intención es venderla. ¿Lo puedo hacer? Primero, una puntualización. Sí. Hay algunas viviendas protegidas que sí que pueden ir por sorteo, que pueden ser de promoción pública, y otras que puedan ser de promoción privada y que no se te adjudiquen, sino que tú seas, o como pasa en la mayoría de los casos aquí en Madrid, es que tú directamente te apuntes a una cooperativa y se desarrolle esta cooperativa y tú seas adjudicatario de una vivienda, o que directamente en este caso tú la compres al promotor.
sin que haya ningún tipo de sorteo, ¿vale? O sea, hay muchas dudas siempre de cómo se asignan, más que adjudicar, de cómo se asigna una vivienda protegida, y cuando son de promoción privada, tú directamente, como la gestión en este caso la va a llevar el promotor, o si es por cooperativa, directamente la gestora de la cooperativa, y tú puedes asignarte una, siempre y cuando cumplan los requisitos. Vale. A tu pregunta, Pero mi duda ahora, desarrollando un poco más lo que has dicho, pero me imagino que ahora mismo con la demanda que tiene que haber de vivienda, es decir, si tú ahora mismo dices que se va a construir X viviendas protegidas en tal zona de Madrid, tiene que haber tanta demanda que de alguna manera eso o los sorteas de alguna forma, o es el primero que llegue, o cómo funciona. Es el primero, o sea, en este caso, si es una promoción privada, que no hay ningún ayuntamiento que sea propietario de ese solar, lo que se va a realizar es directamente el promotor. El primero que llega, pues es el primero que, siempre y cuando cumpla los requisitos, por supuesto, pues se va a asignar esa vivienda. Cuando la parcela ha sido adquirida por una cooperativa o haya sido adquirida por un promotor privado, no va a haber ningún sorteo. Si no es el primero que llegue y se apunte, pues es el que se lo va a asignar. En cambio, si es una empresa municipal de la vivienda y suelo de un ayuntamiento el que es propietario o es el promotor, en este caso sí que se puede realizar mediante un sorteo. ¿Vale? Entendido. Y me hacías una pregunta que hemos ido puntualizando. Sí, la pregunta era si soy propietario de una vivienda protegida. Es decir, independientemente de cómo haya yo accedido a la vivienda protegida, que ya hemos descrito cómo podría ser, la pregunta en este caso es, ¿se puede vender una vivienda protegida? Se puede vender una vivienda protegida. En este caso, todas las edificaciones que se han hecho últimamente están acogidas al Real Decreto al 74/2009. ¿Vale? Todas estas viviendas desde el día siguiente se pueden vender. ¿Qué es lo que pasa? Que lo vas a poder vender siempre y cuando cumplas unos requisitos. Y este requisito es que no superes el valor máximo legal de venta. Vale. Hay algunas viviendas protegidas, que tampoco vamos a entrar tan en detalle, pero hay algunas viviendas protegidas que si han recibido un préstamo cualificado, bonificado, convenido, te pueden indicar que durante los 10 primeros años no se pueda vender el inmueble. Y también, si en este caso ha intervenido una empresa municipal de la vivienda y suelo de algún ayuntamiento, también puede existir, en este caso, una prohibición expresa de venta durante los 15 años, teniendo en este caso la empresa municipal un derecho de tanteo retracto que lo va a ejecutar seguro, porque la cantidad económica va a ser además hasta por debajo del valor máximo legal de venta, con lo cual no es que exista una prohibición, sino que te van a ejercer un derecho de tanteo y por una cantidad económica inferior al valor máximo legal de venta no tiene ningún sentido vender esa vivienda durante ese transcurso de plazo que está acotado. Vale. Entendido. Entonces, en resumen, la respuesta corta es sí que se puede vender una vivienda protegida. Aunque, por ejemplo, se me está ocurriendo, pues hay otras de promoción pública, en este caso, que si no han transcurrido 5 años desde la última transmisión, siempre y cuando no sea por una causa justa o justa causa, en este caso, en el que pues haya sido por fallecimiento, si no han transcurrido 5 años, tampoco te permitirían poner a la venta esta vivienda, que estas serían para las de promoción pública. Pero la respuesta es para el 95% de las viviendas protegidas sí que se va a poder vender siempre y cuando respetemos el valor máximo legal de venta. Vale. Habiendo aclarado el aspecto de la venta, que ya hemos dicho que en el 90 y tantos % de las veces sí que se va a poder vender una vivienda protegida, aparte de ese valor máximo legal de venta, del cual ya hablaremos más adelante cómo se calcula y de qué depende, ¿qué otras cuestiones debería de tener en cuenta ese hipotético propietario de vivienda protegida en Madrid? Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso va a ser la fecha de calificación definitiva, número de expediente, dirección exacta del inmueble. Con estos... Una pregunta para aclarar por si hay alguien que se pierde. Cuando hablamos de fecha de calificación definitiva es la fecha a partir de la cual se calificó definitivamente esa vivienda como vivienda protegida. Esa es la fe. Y todos estos datos siempre aparecen en la escritura pública de compra. Fecha de calificación definitiva, número de expediente, dirección exacta. Estos 3 datos son básicos, porque con estos 3 datos es con lo que vamos a poder sacar toda la información que le va a interesar tanto a él como vendedor como al futuro comprador.
¿vale? Con esto vamos a saber calcular cuál es el valor máximo legal de venta, cuál es el plazo de protección de esta vivienda, si se puede descalificar o no se puede descalificar, si se puede descalificar voluntariamente porque ya haya transcurrido el plazo inicial de 15 años y un día, o si es una vivienda directamente que no se va a poder descalificar y que su plazo de protección sea de 30 años. Pero 3 datos importantes: fecha de calificación definitiva, número de expediente y dirección exacta del inmueble. Con estos 3 datos ya se puede sacar, se puede solicitar en este caso a la Dirección General de Vivienda y a partir de ahí tener toda la información que nos la va a exigir el comprador, por supuesto. Vale. Respecto a esto último que me comentas, el comprador al que yo le voy a transmitir mi vivienda protegida, ¿tiene que cumplir con algunos requisitos? Esta es una pregunta recurrente que nos hacen muchos clientes, pues te podría decir casi de manera diaria, siempre surge esta duda. ¿El requisito que tiene que cumplir, estamos hablando de una primera transmisión o de una segunda transmisión? De una segunda transmisión, vale. Es decir, seguimos en el hipotético caso de ese yo soy propietario de una vivienda y quiero venderlo. Si yo soy propietario, que sería una segunda transmisión, en este caso, el requisito del comprador sería que no tuviese ninguna vivienda de protección a su nombre y segundo, que se destine este inmueble a vivienda habitual. Vale. Estos son los 2 requisitos, los 2 únicos requisitos que tiene que cumplir. Lo que notamos mucho en la oficina es que luego esta confusión surge porque los requisitos a la hora de adquirir, a la hora de ser primer adquirente, son muy diferentes. Claro, ahí ya entraríamos en los requisitos de la primera adquisición, que sí que te van a exigir que no seas propietario no de vivienda protegida, sino de ninguna vivienda, pues que no superes, depende de la tipología de vivienda, que no superes el 5,5 o el 7,5 del IPREM, que, bueno, ahí ya tienes unas características y unos requisitos a cumplir que son mucho más exigentes en este caso que para una segunda transmisión, que ya sabemos que es que no tengas ninguna vivienda protegida a tu nombre y que se destine esta vivienda a vivienda habitual. La segunda cuestión que también surge es, no tiene por qué ser la vivienda habitual de la persona que adquiere, sino esta persona lo puede alquilar siempre y cuando no supere el valor máximo legal de alquiler y que sea la vivienda habitual del legítimo ocupante, que es la respuesta que nos indica la Dirección General de Vivienda. Vale. Cuando hablamos de competencias, ya hemos hablado un poco de que al final la vivienda protegida es una competencia autonómica. Si nos adentramos dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el organismo competente en este sentido? La Dirección General de Vivienda. Vale. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Rehabilitación, creo que se llama. El nombre completo. Eso es. Vale. Y cuando nosotros tomamos esta decisión de vender, transmitir la vivienda, ¿nosotros de alguna manera tenemos que notificar a este organismo de esta decisión que hemos tomado de vender? Va a depender de la tipología de vivienda. Vale. En este caso, cuando ya transcurren, pues si tuviese un plazo inicial en el que no se puede vender, existen 2 opciones. Una, que es lo que la gente vulgarmente llama permiso de venta, que el permiso de venta como tal no existe, o una autorización de venta que es obligatorio realizarlo, o un informe de venta que no es obligatorio, sino es recomendable. ¿Cuál es el problema? Que el desconocimiento que existe de cualquier interviniente de una operación en vivienda protegida, ya sea tasador, ya sea entidad bancaria, notaría, registro o gestoría, pues si tienen ese desconocimiento pueden indicar, oiga, usted me tiene de alguna manera que acreditar que esta vivienda, al ser una vivienda protegida, se puede transmitir. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se convierte, o lo que es, mejor dicho, recomendable, se convierte en obligatorio. Por lo que nuestra recomendación es, si vas a vender una vivienda protegida, en este caso, realiza un informe de venta para que no tengas ningún tipo de problema a la hora de llevar a cabo esta compraventa. Nos ha pasado que nos llaman clientes que una semana antes de la escritura pública de compraventa, pues la gestoría, en este caso, que va a representar a la entidad bancaria, indican que necesitan este permiso o una autorización de venta, cuando no es así. No necesitarían nada, sino en este caso casi todas las viviendas, transcurrido ese periodo inicial, y algunas viviendas desde el día siguiente, desde que se escritura, con un informe de venta, se podría perfectamente ir a la escritura pública o sin ese informe de venta, porque recordamos, el informe de venta es recomendable, no es obligatorio. Vale.
O sea, que aunque la ley diga que no es obligatorio el tema del informe de venta, en la práctica se vuelve en un requisito prácticamente indispensable. Y además nosotros lo recomendamos porque va a ser una tranquilidad en este caso para el comprador. Cualquier interviniente se lo va a pedir a la parte compradora y si ya lo tienes se lo facilitas, y nadie se va a poder cuestionar nada de lo tenías que haber hecho, es obligatorio, no, o intentar explicarle lo que dicen las normas, sino directamente, si tienes pensado poner a la venta una vivienda protegida, realiza el informe de venta porque te va a ayudar en la operación. Y además el coste, hablando de la cantidad económica que va a ser la transacción, es ridículo. Claro, vale. Y además también solucionas también esa incertidumbre que muchas veces hay respecto al valor máximo legal de venta. Nosotros, al menos, nuestra compañera Clara, cuando solicita el informe, hasta donde yo sé, indica en este caso, le indica la Dirección General de la Vivienda que marquen ese valor máximo legal de venta, que indiquen o el módulo o cómo se calcula, si es la fórmula, si es el módulo. Es importante cuando se realiza el informe de venta, pues que te indique pues todas las dudas que te puedan surgir. En este informe de venta o en esta autorización lo que le vamos a preguntar es cuál es el valor del módulo, a qué zona es a la que pertenece el inmueble, si existe posibilidad de descalificación voluntaria o no, y cuál es el plazo de protección. Son datos básicos que nos van a servir, y ya que realizamos este informe o esta autorización, pues que la Dirección General en este caso determine y pueda despejar cualquier duda que exista. Vender una vivienda protegida no es como vender cualquier piso, y no todas las inmobiliarias lo saben. Un error en el proceso te puede costar el doble de las arras. En Templo Consulting llevamos años especializados solo en vivienda protegida. Nos encargamos de toda la venta, de principio a fin, por solo 2.950 euros masiva. Llámanos. Hemos hablado de valor máximo legal de venta, por encima, hemos hablado sobre ese informe de transmisión o autorización, que va a depender de cada caso. Hemos hablado de esos segundos requisitos para el comprador en las segundas transmisiones. Algo más que haya que tener en cuenta, y me refiero, se habla mucho también del derecho de tanteo y retracto del ayuntamiento. Lo hemos mencionado por encima, pero ¿podrías ahondar un poco más? O sea, lo primero que deberíamos de hacer es diferenciar el de la empresa municipal o Ayuntamiento de Madrid en este caso, porque empresas municipales también tienen otros municipios, no únicamente Madrid, como por ejemplo Boadilla del Monte, Móstoles, Fuenlabrada, pueden tener. En este caso tendríamos que verificar cuál es el derecho de tanteo-retracto. Normalmente este derecho de tanteo-retracto va a ser los primeros 10 años, pero sí que hemos visto en algunos municipios como Boadilla del Monte que pueden llegar a 15 años, y verificar si ha transcurrido o no. Si ha transcurrido este plazo, lo que tendríamos que hacer es cancelar esta anotación que existe en el registro de la propiedad. Tendríamos que proceder a su cancelación, ¿vale? En algunos registros de la propiedad es tan sencillo como realizar una instancia al haber transcurrido ese plazo, y lo que te puede indicar el registro de la propiedad es que necesita acreditarlo a través de un documento que lo indique la empresa municipal o el ayuntamiento o quien pueda tener este derecho. Respecto a la Comunidad de Madrid, ya sabemos que no aplica la norma que es la 2907 al haber transcurrido, siempre y cuando transcurran los 8 años, y también podemos proceder a la cancelación en el registro de la propiedad. Vale. Una duda ahora ya de cara a la venta. ¿Siempre nos va a convenir descalificar la vivienda? Siempre, bueno, o sea, lo primero que tenemos que ver es si se puede descalificar o no, porque en muchas ocasiones no ha transcurrido el plazo mínimo, que son los 15 años, para poder iniciar una descalificación voluntaria, y también conocemos muy bien, que ya hablaremos, me imagino, en otro podcast del Real Decreto el 801/2005, que en este caso no permite una descalificación voluntaria, pero el cálculo del valor máximo legal de venta, en vez de establecerse por tabla, se realiza por la fórmula, que ya entraremos en otro día, porque en otro podcast, porque si no se alargaría. Lo que tenemos que hacer, lo primero, es calcular cuál es el valor máximo legal de venta. Después de este cálculo del valor máximo legal de venta, realizándolo correctamente con sus anejos, es ver la diferencia que puede existir entre el valor máximo legal de venta y el valor de mercado. ¿Por qué? Porque la descalificación voluntaria lo que va a implicar es la devolución de todas las ayudas, subvenciones o bonificaciones que haya podido haber recibido el promotor o el primer adquirente.
Entonces, puede ser que la cantidad económica sea elevada. Hemos tenido descalificaciones en las que se han llegado a devolver cantidades económicas de 35.000 a 40.000 euros, lo máximo. También volvemos a coincidir, en Boadilla del Monte fue la descalificación que hemos realizado que superó esos 40.000 euros. Y lo que habrá que ver también es el plazo de protección. Quizás puedas estar muy cerca, en este caso, de que se cumpla el plazo inicial de los 15 años o que pueda cumplirse el plazo de protección, que puede ser que la vivienda sea de 20 años de protección y estés en el año 19. Vale, entendido. No sé si... Sí, queda completamente claro. De todos modos, yo pienso que en estos casos lo mejor es siempre hablar con un profesional, ¿no? Lo importante es contactar, que contacten con nosotros, en este caso que nosotros le vamos a dar toda la información, y después de 15 años en el sector le vamos a trasladar la realidad. Pues si queda poco tiempo para la descalificación, o podemos tener históricamente en su misma urbanización o en su mismo bloque viviendas que hayamos podido descalificar y que puedan tener más o menos una idea de los importes que se han tenido que devolver, porque en casi todos los casos los clientes no recuerdan. Igual el 50% de las conversaciones que tenemos con los clientes es: yo no he recibido nada. Ya, pero es que igual no lo ha recibido directamente, igual ha podido recibir el promotor respecto al certificado de primera ocupación una bonificación del 50%, o no te acuerdas que tuviste los 2 o 3 primeros años una bonificación del 50% del impuesto de bienes inmuebles, o que has tenido una bonificación en el impuesto de actos jurídicos documentados. O sea, hay ciertos conceptos que la gente no se acuerda de que sí que lo ha recibido. Mi respuesta es siempre la misma, siempre le digo, si no hubiese tenido ningún tipo de ayuda, sería una vivienda libre, no sería una vivienda protegida. Claro. Vale, y hablando, aunque esto es un tema que se refiere más a la descalificación, pero bueno, aprovechando que hemos hablado un poco el tema de las ayudas y demás, cuando se inicia ese proceso de descalificación, cuando te llegan las cartas de notificación en las cuales te indican los importes que habría que devolver, que ya hemos hablado de que pueden ser desde relativamente asequibles a... Desde cero, nosotros hemos tenido descalificaciones de 0 a 40.000 euros. Vale. Cuando te llegan esos importes, ¿estás obligado ya una vez iniciado el trámite a abonar esas ayudas? No. En este caso, si las cantidades económicas no son asumibles por los motivos que sea, la contestación aquí es clara, de decir, si no quieres devolver estas ayudas porque te parece que sean excesivas, pues por los motivos que pues queda poco tiempo para realizar en este caso una descalificación por transcurso de plazo, o porque el mercado no va a estar dispuesto a pagar esta cantidad económica, lo puedo vender en el valor máximo legal de venta, en este caso en el momento en el que transcurre el plazo que te concede la administración para abonar estas cantidades económicas, pues no pasaría absolutamente nada, no vas a perder ningún derecho. Vale. Seguiría exactamente lo mismo, no hay ninguna penalización y no se va a ampliar ni el plazo de protección ni va a cambiar nada, sino seguiría todo exactamente igual. Es más, hay muchos clientes que lo que hacen es, al desconocer, porque es otra de las preguntas que también hablaremos en otro podcast respecto a la descalificación, pero es una de las preguntas que hacen los clientes. ¿Y más o menos cuál es la cantidad económica? Pues si no lo sabe usted, que ha sido la persona que lo ha recibido, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Porque son además ayudas que puedan ser directas, con lo cual desconocemos. ¿Qué es lo que hacen esos clientes? Pues pueden iniciar ese proceso de descalificación voluntaria, nos personamos en cada uno de los organismos que han intervenido y posteriormente es cuando se ve si va a merecer la pena llevar a cabo esa descalificación voluntaria o en este caso no merece la pena. Vale. Pero vamos, no es obligatorio culminar el proceso de descalificación. Vale, entendido. Volviendo al valor máximo legal de venta, esta pregunta la voy a hacer un poco genérica porque luego, como tú bien has dicho, ya entraremos en los reales decretos y en materia específica de cada tipología de vivienda. Pero a nivel general, aquella persona que esté escuchando el podcast y que quiera tener una idea sobre el valor máximo legal de venta de su vivienda, ¿cómo se realiza este cálculo? Bueno, lo primero es dónde está ubicada la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que ha simplificado la Dirección General y que ahora mismo solo hay 3 zonas, zona A, zona B y zona C. Depende de dónde esté. Si es en Madrid capital va a ser zona A
y si es algún municipio o localidad de la Comunidad de Madrid, pues habrá que ubicarlo si es zona B o zona C. Normalmente las zonas, o sea, zona A es la zona más cara, zona B un poquito menos y zona C pues un poquito más lejana o en el extrarradio de la Comunidad de Madrid, ¿vale? El segundo punto en este caso que tenemos que tener en cuenta es la superficie útil de vivienda, plaza de garaje y trastero. Las dudas que le suelen surgir a los clientes que contactan con nosotros es cuando es un ático o es un bajo, en el que, bueno, sabemos cuál es la superficie útil bruta, pero siempre nos hacen la misma pregunta, que es si computa o no la terraza que pueda tener el ático o el bajo, porque muchas veces suelen ser metros que son 20-25 metros que no computan, con lo cual, pues para ellos al final es una cantidad económica que si computase de alguna manera, pues el valor máximo legal de venta aumentaría. Y en el momento en el que se descalifica, esos metros sí que todo el mundo los tiene en cuenta. Entonces, quizás ahí la norma tendría que ser algo distinta. Respecto al trastero y la plaza de garaje, de la plaza de garaje tú mismo tuviste el problema en una notaría, porque el desconocimiento en este caso lo que puede indicar es que compute únicamente los metros que corresponden a la plaza de garaje de la plaza de garaje, no a todos los viales, o lo que indica en este caso la norma, que es la superficie útil bruta, que computa en este caso toda la superficie dividida entre el número de plazas de garaje o lo que le corresponda, sabiendo siempre que tiene un máximo de 25 metros de superficie. Y el trastero, en este caso, que va pues la superficie útil que indique, con un máximo de 8 metros. Vale. Es decir, que si tuviésemos 27 metros en plaza de garaje, únicamente computaría 25, y si tuviésemos 9 de trastero, únicamente computaría 8. ¿Qué tiene menos? Pues computa lo que indique la cédula de calificación definitiva. Vale. Me parece importante destacar, porque al menos a mí personalmente alguna vez me ha pasado con algún cliente, y es que los metros útiles, a efectos de cálculo de valor máximo legal de venta, son los que figuran en la cédula de calificación definitiva. Y es que hay veces que nos encontramos con discrepancias entre lo que aparece como útil en escritura y lo que aparece como en la cédula de calificación definitiva, o incluso muchas veces los clientes confunden con catastro, con los construidos, y se van al catastro y lo multiplican por ese importe. Vamos a tener en el 100%, si lo hacen de esa manera, el 100% de las veces la superficie útil que se indica para... Bueno, es que además el catastro nunca te indica superficie útil, pero... Para la superficie construida de plaza de garaje siempre va a ser en torno a los 16, 14 y aquí lo que va a prevalecer es lo que hemos indicado al inicio del podcast. ¿Cuál es el organismo competente y el que determina? La Dirección General. ¿Y cómo lo establece? A través de la cédula de calificación definitiva. Vale. Ni más ni menos. Entendido. Vale. Hemos realizado el cálculo, seguimos en el papel de ese... Bueno, perdón. El tercer parámetro va a depender de la tipología de vivienda. Si es una VPPL, una VPPB, bueno, depende de la tipología, va a tener un valor, pero vamos, que por hacer un resumen, va a ser para calcular el valor máximo legal de venta, para calcular el valor máximo legal de venta va a ser zona, superficie útil y tipología de vivienda. Vale. Y luego haríamos un pequeño inciso, aunque no vamos a entrar en detalle, pero es esa casuística de viviendas en las cuales el cálculo no es tan sencillo porque no es por tabla, sino que es por fórmula. Hace referencia al Real Decreto al 801. Exactamente. Bueno, que lo podemos, tampoco nos vamos a extender mucho. Se realizaría el cálculo con el valor inicial sin IVA, en este caso multiplicado por el IPC, multiplicado por 1.5 dividido entre 100. Y normalmente la segunda plaza de garaje no se incorporaría en esta fórmula, sino iría por tabla. ¿Vale? Pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho más porque haremos un pequeño podcast específicamente del Real Decreto del 801/2005, que ya sabemos que es bastante conflictivo a la hora de realizar tasaciones, compraventas, por lo que siempre hablamos, el desconocimiento que existe dentro de... Claro. Además ese es el que no se puede descalificar. No permite su descalificación voluntaria durante 30 años. Cuando hablamos de vender una vivienda protegida, el cuándo y el cómo lo cambian todo. El cuándo porque elegir el momento adecuado puede marcar la rentabilidad
rentabilidad de la venta. Y el cómo, porque un error en el proceso puede costarte miles de euros o incluso una sanción. En este tipo de operaciones, la desinformación sale cara. En Templo Consulting vemos estos errores todos los días y sabemos cómo evitarlos. Confía en nosotros desde el principio, porque cuando se trata de vivienda protegida, hacemos fácil lo difícil. Seguimos en el papel de nuestro hipotético propietario de vivienda protegida. Ya ha seguido todos los consejos que le hemos dado previamente, ha realizado el cálculo del valor máximo legal de venta de manera correcta, y aquí esto es algo también bastante habitual. A ti también te habrá pasado que el cliente dice, bueno, pero es que yo cuando adquirí la vivienda pues no tenía la cocina, yo le he metido la cocina, o los muebles se van a quedar, o las mejoras que le he ido realizando, le he puesto el aire acondicionado, le he cambiado las ventanas, lo que sea. ¿De alguna manera le puedo repercutir estas mejoras, este mobiliario que se queda en la vivienda en el momento de venderla a ese valor máximo legal de venta? Sí, no. La respuesta corta, como no sé si es ChatGPT o Gemini, la respuesta corta es no, bajo ningún concepto. En este caso, el régimen sancionador de la Comunidad de Madrid es meridiano, indicando que no se puede establecer una cantidad económica superior al valor máximo legal de venta, no se lo permite ni al promotor ni al propietario, y aunque es algo recurrente que los clientes nos indican, es que me han dicho que se puede hacer, no se puede realizar, y en este caso te estás exponiendo a una sanción, que te lo sancionen como, en este caso, como muy grave, te expones a sanciones de 6.000 a 60.000 euros y la devolución económica de todas las cantidades que hayan sido ingresadas de manera indebida. ¿Vale? Nosotros en muchos casos representamos, en este caso, a la parte vendedora, y en muchos casos representamos a la parte compradora, y realizamos estas reclamaciones a los vendedores. O sea que si se tiene en este caso constancia de esos contratos de ajuar, de mejoras de mobiliario, y de alguna manera se puede demostrar, pues nosotros nos encargamos de recuperar esas cantidades económicas, nos ponemos en contacto con la parte vendedora e intentamos llegar a un acuerdo y que se produzca la devolución con la máxima celeridad, indicándole si no el proceder que vamos a llevar a cabo respecto a la Dirección General. Me ha parecido interesante destacar eso, que tenemos ese servicio, ¿no? Que al final podemos representar o a la parte compradora o a la parte vendedora, y que es un servicio que además, por tocarlo por encima, también se aplica a los alquileres. También. Porque al final lo que realizamos es tanto para los propietarios como los inquilinos. En este caso, a los propietarios pues realizamos las gestiones de cálculo del valor máximo legal de venta, el valor máximo legal de alquiler, incluimos el clausulado, en este caso, que es obligatorio, visamos ese contrato de arrendamiento de la Dirección General. Bueno. Y ya por último, para terminar el tema de la venta, tema fiscal. ¿Se pagan los mismos impuestos a la hora de vender una vivienda protegida? Siempre hablando de segunda transmisión. Te lo iba a preguntar, porque en primera transmisión ya sabemos que sí que existen bonificaciones, en este caso, respecto al IVA, un IVA reducido, depende de si va a ser una vivienda de régimen especial o la tipología. Pero para segundas transmisiones, que es en lo que estamos centrados, existe un valor máximo legal de venta. Y desde enero del 2022 es cuando existe el valor de referencia catastral. Estos valores en Madrid de valor de referencia catastral suelen ser significativamente superiores al valor máximo legal de venta establecido. Esto no debería de ser así, sino en este caso la vivienda protegida no tendría que tener un valor de referencia catastral, porque ya existe esa limitación legal respecto a la cantidad máxima en la que se puede transmitir. Nuestra recomendación, mejor dicho, antes de hablar de nuestra recomendación, lo que la Administración indica es que se tiene que liquidar, en este caso el impuesto de transmisiones patrimoniales, se tiene que liquidar en el valor de referencia y con posterioridad realizar una reclamación como ingreso indebido. Lo que nosotros indicamos a nuestros clientes es que se realice la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales en el valor máximo legal de venta, y que este informe de venta, que dijimos desde el principio que aunque sea recomendable se convierte en obligatorio, pues yo lo dejaba en este caso adjunto o protocolarizado la escritura de compra, para que Agencia Tributaria, cuando compruebe esta liquidación, verifique que es una vivienda protegida. ¿Que nos llega una comprobación de valor? Podemos reclamarlo, porque al final existe este valor máximo legal de venta establecido,
y el organismo competente en determinarlo, la Dirección General, nos lo va a certificar, con lo cual no creo que tengamos que llegar a un contencioso administrativo, sino que en el periodo de alegaciones pues ya la Administración verificará que se ha equivocado y que no ha lugar a esa comprobación de valor. Vuelvo a decir, esto es una recomendación, pero lo que habría que realizar y lo que indica la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante es que se liquide este impuesto de transmisiones patrimoniales en el valor de referencia y que posteriormente se realice esta devolución como ingreso indebido. Vale. Entendido. Teniendo en cuenta, el otro día leí que entre el 80 y el 90% de las compraventas que se producen en España van de la mano de crédito hipotecario. Entonces, esto supone que va a haber una tasación previa para la compra del inmueble. ¿Cómo afecta este tema si hablamos concretamente de vivienda protegida, el tema de la tasación? Bueno, lo que sabemos por la experiencia de las tasaciones de vivienda protegida es que primero van a ir al valor máximo legal de venta, porque como sabemos que el valor de mercado estaría por encima de ese valor máximo legal de venta, el tasador va a indicar en este caso pues que existen testigos que están por encima de esa cantidad económica, pero posteriormente lo van a limitar al valor máximo legal de venta. Y lo que hemos visto es que en las segundas plazas de garaje, que el valor máximo legal de venta pues en zona A de una VPPL puede llegar a 38.000 o 39.000 euros, al final esa segunda plaza de garaje te la pueden limitar al valor real de mercado. ¿Cuál va a ser ese valor real de mercado en San Chinarro, en Las Tablas, en Monte Carmelo? Pues no va a superar los 20.000-25.000 euros. Con lo cual, esa diferencia, que sí que hemos realizado el cálculo del valor máximo legal de venta para poder venderlo en la máxima cantidad económica, pero cuando realizas la tasación, si el valor es 38.000, por poner un ejemplo, y el valor de mercado son 25, pues hay una diferencia de 13.000 euros que no te la van a financiar. Con lo cual vas a tener que poner esos 13.000 euros más el 20% si te financian al 80%, más aproximadamente el 8% de los gastos generales de una compraventa. Pero creo que es importante indicar esta cuestión porque cuando vas un poquito más justo en el tema de la financiación y te crees que te va a dar el 80% del valor máximo legal de venta de todos los inmuebles, pues te das cuenta de que de la segunda plaza de garaje no van a ir al valor máximo legal de venta, sino van a ir a un valor de mercado, y me parece que es reseñable porque tenemos muchos clientes que contactan con nosotros para indicarnos, en este caso, es que la segunda plaza de garaje, pues sí, en este caso los tasadores van a otorgar un valor de mercado, que siempre es inferior al valor de módulo. Vale, el otro día también descubrí una cuestión, que además te la pregunté a ti en la oficina, que era el tema de hacer reformas en una vivienda protegida. Yo no tenía ni idea que en este caso tienes que, claro, exactamente igual que cuando vas a transmitir la vivienda, tienes que avisar a la Dirección General de la Vivienda. Hay que pedir una autorización. O sea, siempre y cuando la vivienda esté en su plazo de protección, cualquier obra que vayas a ejecutar, aparte de pedir la licencia correspondiente al ayuntamiento, liquidar el ICIO o las cuestiones que haya que hacer de una petición mediante declaración responsable o una licencia, hay que pedir una autorización a la Dirección General e indicar la obra que vas a ejecutar. Si no, también dentro de su régimen sancionador, pues existe una infracción y con ello una sanción. ¿Y tienes que justificar de alguna forma esa reforma? Bueno, claro, tendrás que indicar el motivo por el que, pues si es una vivienda protegida que tiene un plazo de protección de 50 años y ya en el estado en el que se encuentra, o no cumple una normativa respecto a electricidad, o ya tiene un deterioro evidente respecto a fontanería, alicatados, o hacerlo, pues harás una petición mediante una instancia general y te van a contestar de manera favorable. Vale. Pero al final es un requisito, es una burocracia más, una petición en este caso que sorprende hasta a los propios profesionales porque la gente ni se lo plantea, pero sí, sí que existe y hay que pedir y hay que hacer esa petición. Vale. Y luego, si hablamos de cambio de número de habitaciones, ahí también hay algún todo tipo de lo que limitación. sea. Es decir, me refiero a la limitación. ¿Existe la posibilidad de que te digan no?
No lo O puedes sea, la hacer. posibilidad existe. Lo que pasa es que no tiene por qué decirte que no. O sea, la respuesta en este caso por parte de la Dirección General siempre va a ser favorable mientras exista esa necesidad. No te van a decir que no si no cumple el reglamento electrotécnico de baja tensión. En este caso, por los motivos que sea, pues no te van a decir que no. Si se te están cayendo los azulejos del baño y tú quieres hacer una reforma, o existe una persona con una movilidad reducida porque cuando lo compró pues tenía 35 años y ahora tiene más edad y quiere cambiar una bañera por un plato de ducha, pues está claro que la Dirección General lo va a consentir. Pero que no se le olvide, en este caso, a los propietarios de vivienda protegida y a los compradores que una vez que lo compran realizan reforma, que tienen que pedir una autorización a la Dirección General. Vale. Me parece también interesante meter como pregunta el hecho de los plazos, sobre todo a la hora de solicitar un informe, una notarización, realizar una descalificación, y qué ventaja al menos tiene en este caso Templo Consulting en comparación con los particulares. Porque si es verdad que es un trámite que mucha gente dice, bueno, lo puedo hacer yo por mi cuenta, ¿no? Como particular, pero claro, tiene su complicación. Bueno, la diferencia o las ventajas que en este caso podemos tener es que nosotros llevamos realizando descalificaciones, autorizaciones e informe de venta desde hace 15 años, entonces esta experiencia, pues hemos hecho 1.000, 2.000, 3.000 gestiones de esta tipología y ya sabemos perfectamente cuáles son los problemas. Respecto a una autorización o un informe, pues nosotros sabemos perfectamente qué es lo que va a requerir la Dirección General, y respecto a la descalificación, que sí que es un proceso pues algo más complejo que pedir una autorización o un informe, tienes que tener en cuenta que posteriormente te vas a tener que personar en 3 o 4 organismos. Y si eres un segundo adquirente, pues si ha recibido el primer adquirente, por poner un ejemplo, ha recibido un préstamo cualificado, bonificado, convenido, tú al ser segundo, pues no te van a dar información desde la entidad bancaria, habrá que ir al registro de la propiedad, pedir información, o sea, que al final es un tema complejo que nosotros ya hemos realizado muchos y sabemos perfectamente cómo solventar pues cada uno de los problemas que pueda existir en una descalificación, en una autorización o en un informe. Y esto lo que nos hace es acelerar el proceso en la contestación que pueda tener. Si la Administración indica que pueden tardar 3 meses en una autorización en un informe, nosotros en torno a las 3 semanas o un mes vamos a tener en este caso la resolución. Y respecto a la descalificación, en el momento en el que nosotros recibimos ya la carta trámite y nos indican en qué organismos nos tenemos que personar, pues lo vamos a hacer de manera inmediata, sabiendo que los documentos que cada uno de los organismos nos van a requerir. O sea, no vamos a esperar a que nos indiquen qué es lo que les hace falta, sino nosotros ya sabemos en cada uno de los organismos pues lo que nos van a pedir. Sí, que por así decirlo nos adelantamos un poco por supuesto. a todo lo que nos vayan a Al final, requerir. esa experiencia durante 15 años realizando estos procesos, pues tenemos un conocimiento total de cada uno de los organismos y de cada uno de los procesos. Pues yo creo que hasta aquí el tema de venta de vivienda protegida para el podcast de hoy. Yo creo que hemos visto bastantes cosas muy interesantes que tiene que tener el día de mañana en cuenta el propietario que se dispone a vender una vivienda protegida. Hemos visto que es un tema bastante complejo, es decir, tiene sus cuestiones que hay que tener muy en cuenta, y yo creo que la mejor recomendación que podríamos hacer para este propietario al que nos dirigimos es que hable con un experto. Claro, que contacte con una empresa que sean experto en este tipo de transmisiones de vivienda, porque no todo el mundo tiene el conocimiento. Claro. Existen cosas muy específicas, en este caso en el sector, y por supuesto lo importante es ir de la mano de un experto que tenga experiencia. Claro, destacar que nosotros ofrecemos en este caso este servicio y nos encargamos de absolutamente todo, desde ese cálculo de valor máximo legal de venta, ese estudio previo y comparación con el valor real de mercado y por supuesto, algo que muchas veces también en ocasiones es un impedimento es la coordinación de los plazos. Correcto. A la hora de, pues si solicito un informe de venta, lo que va a tardar en informe, más lo que yo voy a tardar en vender, que al final es un tema más complicado de lo que parece. De ahí más a mi favor de contar con unos expertos, en este caso, en la materia. Pues listo, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy con Juan Pedro. Muchas gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier tipo de duda respecto a venta de vivienda protegida, dejadnoslo en los comentarios y nos vemos en el siguiente podcast.